Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Yo soy Olvaed y en este video vamos a hacer algo un poquito diferente. He contratado Starlink en México, necesito internet de alta velocidad y donde yo estoy no había buenas opciones. Así que lo he contratado, vamos a hacer un unboxing, vamos a abrir la caja, vamos a tomar unas cuantas medidas, vamos a ver qué es lo que trae para que ustedes tengan una idea si es que lo quieren contratar. También vamos a ver cómo contratarlo, cuánto cuesta, cuánto tiempo tarda en llegar y más adelante estaremos haciendo también obviamente las pruebas para que ustedes vean la velocidad de bajada, de subida, la latencia y si les conviene. ¿Les interesa? Quédense conmigo a lo largo de todo este video. Vamos a abrirlo. Aquí me llegó solamente con estas cintas. Las voy a cortar. Primero vamos a recostarlo aquí. Vamos a cortar las esquinitas para ver qué es lo que trae. Cuidado de no cortarnos el dedito. Y también este lado. Y una más por acá. Vamos a girarlo para que lo puedan ver. Ok, tenemos esta protección, ahora lo quiero un poco más. Vamos a ver qué es lo que trae. Por cierto, las medidas de la caja. La caja mide aproximadamente 83 centímetros por 66 centímetros. Eso por si lo tienen que transportar tal vez en su carro o algo, pues lo tengan en cuenta. Aquí viene básicamente es un mega instructivo de cómo se conecta, ¿no? Simplemente está la antena va hacia el decodificador, del codificador al router y ustedes se pueden conectar. No trae más en la parte de atrás. Trae esta protección. Es un plástico un poquito duro, tampoco está tan rígido. Esto pues para proteger el equipo. Vamos a ver qué tenemos por acá. Tenemos, esta es la base, como lo pueden escuchar. Es una base de metal. No está tampoco demasiado pesado. Vamos a tomar algunas medidas también. Desde el centro a cada una de las puntas tenemos aproximadamente 31-32 centímetros. Ok, el diámetro no estoy seguro. Me imagino que tal vez tenemos por ahí algo. Lo voy a poner por un lado. Lo que tenemos también por acá es, vamos a sacar este cable. Ya viene de hecho conectado con esta que debe ser la fuente de poder. Bien, entonces son dos cables. Es este que va a la antena, ¿okay? Este gris está bastante largo. No estoy seguro cuántos metros sean. Si tengo el dato se los voy a poner en la pantalla. Tenemos la fuente de poder. Este es el cable típico reforzado de 3 puntas. Ok, y tenemos también el modem que viene por aquí enrollado. Vamos a irlo desconectando. Ok, este es el modem. Miren nomás, qué elegante, qué bonito diseño. Solamente tenemos aquí el Ethernet. Este parece que es un auxiliar. No sabemos bien todavía qué es lo que hace. Lo vamos a revisar. Ok, lo voy a poner por un lado. Y vamos a sacar la antena, que es realmente lo interesante. Bueno, a ver, vamos a desconectar esto. Ok, la fuente de poder. Esta sí se siente bastante robusta, está pesada. Aquí podemos ver las especificaciones técnicas. Es para un voltaje de 100 a 240 volts en 50-60 Hz y un amperaje de 2.5. Ok, vamos, ya les estaré enseñando también todas las especificaciones técnicas. Vamos a sacar estos metros de cable. Ok, viene aquí la conexión directamente al disco. Vamos a ver si lo podemos quitar o si ya viene tal cual integrado en la antena. Ok, antes de sacarlo vamos a ver el diámetro de la antena. El diámetro de la antena es aproximadamente de unos 60 centímetros. Vamos a ver qué tan pesado se siente esto. Ok, sí está un poquito pesado. Ok, mírenlo. Otro ángulo.
Vamos a verlo por atrás. Ok, ahí está. Y aparentemente tiene aquí para hacer algún ajuste de altura. Y aquí es donde se está conectando el cable. No es removible, por lo que estoy viendo. Ok, ya viene integrado. Y esto es para ponerlo directamente en el tripié. Es bajito, realmente no se ve como que tenga mucha más altura. Pero esto es todo lo que viene en la caja. Por acá podemos ver que viene también un instructivo, pero eso lo estaremos viendo más adelante. Les voy a mostrar un poco la ubicación donde se va a instalar la antena, para que vean que pues efectivamente es una zona rural. No hay edificios, solamente pues bueno, pueblo ahí abajo. Y donde vamos a instalar la antena es en el techo de la casa. Aquí solamente para ensamblarle es muy fácil. En la parte de aquí abajo se oprimen los botones y se desliza sobre la base y ya está. Queda hasta eso bastante bien. Creo que por ahora no será necesario poner ningún anclaje a la base. Y lo que voy a hacer es conectarla, pero antes de eso debemos de evaluar si no hay ninguna obstrucción. Para eso tenemos que abrir la aplicación de Starlink y vamos a poder seguirlo. Van a estar viendo en un momento en la pantalla. Vamos a seguir las instrucciones que nos da. Simplemente es seleccionar en la parte de abajo donde dice que podemos escanear para ver si no hay ninguna obstrucción y ver si la locación va a ser lo más óptimo posible. Una vez que lo abramos, nos va a pedir que apuntemos hacia arriba. Tienen que tener activo su GPS y van a empezar a escanear los circulitos que aparecen por ahí. Una vez que ya hayan escaneado todo, la misma aplicación comenzará a analizar la información que ustedes le hayan insertado, y cuando termine de analizarlo les va a decir más o menos si hay obstrucciones o si es una buena ubicación, si tienen que moverla. Y ya que estén terminando con eso, si la ubicación es buena, les va a decir que pueden comenzar a configurar su antena de Starlink. Ok, vamos a conectarlo. Aquí tenemos la fuente de poder. Aquí también tenemos el router. Aquí lo que estuve viendo es que no tiene forma de anclarlo. Tiene que ponerse siempre sobre una base. Y en la parte de aquí abajo tiene el botón de reset. Vamos a hacernos un poquito de espacio por aquí. Vamos a mover la alcancía del lugar. ¡Ay, qué bruto! ¡Póngale cero! Vamos, Carmen. La alcancía del lugar. Aquí está la super buena suerte. Muy bien, y tenemos que conectar este primero. Este es el que viene de la antena. Debo decir que está bastante largo. Son aproximadamente entre 20 y 25 metros. Vamos a conectarlo primero. Con el otro cable, que es el blanco, lo conectamos de este lado. Y este va directo al router. Como ya vieron, un poco inestable. Y lo único que queda es conectarlo. Vamos a hacer entonces la primera conexión. Y vamos a ver qué pasa. Ok, está encendiendo ahí las luces. Este no veo que tenga ningún indicador. Tal vez este, ok, ahí está. Nos está dando un LED. Y vamos a esperar un poquito para que nos muestre si ya comienza a dar una red de Wi-Fi. Han pasado aproximadamente unos 5 minutos desde que lo conectamos y ya tengo aquí la aplicación de Starlink. Vamos a abrirla. Ya me reconoce, ya existe ahí una red de Wi-Fi, así que vamos a comenzar la configuración. Vamos a ponerle aquí donde dice iniciar configuración. Ya tenemos la ubicación, como lo vimos hace un momento. Ya tenemos la ubicación, así que vamos a darle donde dice tengo una ubicación. Y dice que conectemos los cables. Esto pues bueno, ya lo hicimos. Y dice que va a comenzar a moverse. Vamos a darle siguiente. Ok, dice que ya nos podemos unir a la red Wi-Fi de Starlink. Puede tardar unos 30 segundos en aparecer. Así que voy a abrir mi configuración de Wi-Fi para conectarme. Vamos a buscar aquí las redes disponibles. Starlink. Está obteniendo la dirección IP. Ok, y ya me está pidiendo aquí los datos. Podemos ponerle un nombre a la red, una clave de Wi-Fi. Y bueno, tenemos que volver a poner nuestra clave más abajo. Así que bueno, lo voy a hacer. Pulsamos crear y dice que va a estar configurándolo.
Dice que voy a ser desconectado del router y que me vuelva a conectar utilizando la red de Wi-Fi. Vamos a escanear aquí las redes. Ok, ya la tenemos aquí abajo y ya podemos poner la contraseña. Y ya que hayan puesto la contraseña, le ponemos en conectar. Ok, está de nueva cuenta obteniendo la dirección de IP. Dice que se estableció la conexión, pero todavía no tenemos acceso a internet. Vamos a esperar un poquito más en lo que comienza a establecerse bien la conectividad. Vamos a regresar a la aplicación de Starlink. Ok, dice conectando. Va a llevar unos cuantos minutos, así que vamos a esperar. Dice que la configuración ya está completa. Ahí está la antena bailando. Vamos a darle listo. Y dice que ya está terminado. Estamos en línea. Ok, ya quedó. Es el momento de la verdad. Vamos a hacer la prueba para ver si nos da una buena velocidad. Vamos a hacer aquí test de velocidad. Ok, ahí tenemos una buena velocidad de bajada. La latencia no es lo más óptimo. Podría ser más bajo, pero apenas estamos haciendo las primeras pruebas. Aquí lo que dice Starlink es que conforme va pasando el tiempo, va aprendiendo a cuál constelación de satélites conectarse para que cada vez sea mejor la velocidad de bajada y la velocidad de subida y también la latencia. Vamos a darle prueba completa y vamos a probar ahora en otro servicio. Muy bien, ya estamos en la computadora, ya me he conectado a la red Wi-Fi desde mi computadora y vamos a hacer una prueba esta vez en otra página. Esta página es nperf.com y es que esta página me gusta porque aparte de que te da las velocidades de bajada, de subida y la latencia, te hace una gráfica para que tú puedas ver cómo se comportó a lo largo de la prueba y de esa manera puedes tener una mejor idea de cuál fue la estabilidad. Ok, entonces vamos a iniciar la prueba, vamos a hacerla un par de veces. Vamos a hacer esta para poder ver, ¿no? Digamos que el comportamiento normal lo vamos a hacer un par de veces más para que podamos llevar como que un poquito del historial. Si a ustedes les gustaría que hiciera un video de revisión durante, no sé, un par de semanas o meses ya utilizando Starlink, por favor háganmelo saber en los comentarios para que haga un video de review, ¿no? Después de qué me ha parecido, después de ya algunos meses de haber estado utilizando Starlink. Muy bien, ahí tuvimos entonces la velocidad de bajada. Es una velocidad de bajada buena, como pueden ver. Dio un poquito menos que la que hicimos en la aplicación. En la aplicación nos dio un poquito más de 100, pero eso puede estar variando, ¿no? Dependiendo de la hora del día, si había más o menos satélites, si hay obstrucciones, todo ese tipo de cosas. Ok, ahí pueden ver la latencia. La latencia es así, nos está dando mucho mejor. Es una latencia mucho más baja y también la velocidad de subida, de hecho, me gustó. Y como pueden ver, ¿no? Aquí la estabilidad, como pueden ver, la de subida es bastante estable, se mantiene muy bien y de hecho hasta parece que va subiendo a lo largo del tiempo. La velocidad de bajada, ahí pueden ver el promedio, está alrededor de los 78, de repente hay algunos picos más arriba o más abajo. Vamos a repetir otra vez la prueba y mientras la prueba se está repitiendo vamos a responder algunas de las preguntas más comunes. Por ejemplo, ¿cómo lo contrato? ¿Cómo sé si tengo cobertura? ¿Cómo puedo hacer el pedido? ¿Cómo se paga? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto tiempo tarda en llegar? Eso vamos a irlo respondiendo mientras hacemos un par de pruebas más. Ok, vamos a reiniciar la prueba y primero, esto se contrata desde la página de starlink.com. Cuando tú accedes aquí, si estás directamente desde México, va a identificar tu IP y te lo va a poner en español y te va a poner el costo en pesos mexicanos. Si estás en alguna otra parte que me estás viendo del mundo, pues bueno, lo más probable es que esto se adapte a tu idioma. Muy bien, y la manera en la cual primero tenemos que consultar si Starlink está disponible en nuestra ubicación, vamos a ir al menú de aquí arriba y vamos a darle clic al botón de mapa. Ok, aquí es donde nos va a mostrar cuál es la cobertura que nosotros tenemos. Así que tienes que buscar dónde está tu ubicación. Y si aparece en este color azul claro, significa que hay cobertura de Starlink en ese lugar, o al menos idealmente, ¿no? Porque como pueden ver aquí, de repente hay unos huequitos, ¿no? De repente pequeños que se están perdiendo. Tal vez ahí no hay cobertura, ¿no? O por ejemplo toda esta sección. Pero esto es como que la vista general. Si tú quieres consultar exactamente si en tu ubicación
hay cobertura, pues bueno, con esto te das una idea, pero necesitamos además un código que tenemos que poner aquí abajo en la dirección del servicio. Ok, entonces aquí lo pueden ver de manera general y además cuando pasan el cursor les dice, ok, si no hay cobertura, ¿cuándo podría haber? Por ejemplo, aquí dice que para el cuarto de 2022 o para acá dice que comenzando en el 2023, ok, con eso se dan una idea. Pero bueno, vamos a cerrar el mapa y vamos a ver aquí la dirección del servicio. Vamos a ver primero aquí cómo nos fue con la prueba. Ok, 94, 12, 42. Vamos a repetirla de nuevo mientras continuamos. Vamos a abrir Google Maps y ustedes tienen que buscar la locación exacta donde quieren instalar su antena. Esto tiene que ser lo más exacto posible porque una de las dudas es si puedes mover la antena para otro lugar, ¿no? Digamos que yo lo contrato en una ciudad y luego me voy a mover a otra ciudad, no lo puedes hacer, hay que hacer un trámite, por eso hay que ponerle la ubicación exacta. Vamos a suponer que, por ejemplo, no sé, por aquí, Córdoba. Nos vamos por acá y tratamos de ubicar el lugar, no sé, digamos en esta esquina. Ok, lo que vamos a hacer es dar un clic. Cuando damos el clic nos pone las coordenadas y luego si yo le doy clic a las coordenadas me va a aparecer esto de aquí al lado. Esto es lo que se llama el código plus. Vamos a copiarlo. Ok, y ese código plus lo vamos a poner en esta sección. Vamos a pegarlo y cuando nosotros lo pegamos, aquí te va a dar a elegir, ¿no? Aquí están algunas de las colonias que corresponden a este código. Dice Montelíbano, Montería, Buenavista, Veracruz, México. No sé, ustedes ya tendrían que seleccionar el que corresponda. Vamos a suponer que es el primero. Y significa entonces que sí hay cobertura en este lugar. Porque si pones un código plus que tal vez no tiene cobertura, vamos a ver, por ejemplo, que en el mapa veíamos que Cuba no tenía cobertura, ¿no? Entonces vamos a darle por aquí. Vamos a seleccionar un punto, ponemos ahí las coordenadas, copiamos el código plus y si nosotros lo queremos poner por acá, ahí voy a borrarlo y pongo otro. Ok, está la ubicación, pero si yo lo selecciono, cuando yo le digo a consultar disponibilidad o hacer pedido, ahí nos va a decir si se puede o no. Ok, y ahí me está diciendo que no se puede, ¿no? Pero si tú le das, de todas formas, te va a decir que no está disponible y que está pendiente de aprobación, etc. Ok, esa es la manera en la cual tú lo puedes revisar. Pero vamos a volver a poner otra ubicación que yo sepa que sí tiene cobertura, ¿no? Por ejemplo, ahora en Estados Unidos, no sé, digamos por acá. Vamos a dar un clic ahí, que me dé el código plus. Lo copiamos, lo pegamos. Vamos a regresar aquí a consultar la disponibilidad. Ok, tengo que volver a actualizar porque ya me dijo que ese código no estaba disponible. Ok, ahí está, seleccionamos y cuando le damos a hacer pedido, pues bueno, ya nos va a pedir todos nuestros datos. Aquí te dice cuál es el código, cuánto te va a costar el equipo, cuánto el envío, cuánto de impuestos y el servicio mensualmente. Ok, vamos a hacer otra vez aquí la revisión, 84, 17, 36, bastante consistente. Vamos a reiniciarlo una vez más. Muy bien, y aquí tienen que llenar, hay dos directorios aquí. Primero es el del servicio, ok, este es tus datos de la persona que va a pagar, a dónde quieres que te lleguen tus datos de tu cuenta y todo eso para que ahí te llegue el correo y ahí puedas tú poner cuál va a ser tu usuario, cuál va a ser tu contraseña, porque tú no puedes crear una cuenta de Starlink simplemente así, sino hasta que contratas el servicio es cuando se crea una cuenta. Y la otra es la dirección del envío. Aquí si tal vez no hay un envío que estés en una zona demasiado remota, puedes poner otra dirección que estés más seguro que ahí va a llegar y ahí llega tu antena, vas y la recoges y ya te la llevas a tu lugar. Por eso en el video les daba las dimensiones de la caja por si tienen que transportarla. Ok, pero bueno, ya que actualizan los datos, tienen que hacer un pedido y se tiene que pagar en el momento en el que estás haciendo el pedido, ya sea que utilices tarjeta de crédito o tarjeta de débito. Muy bien, aquí estamos terminando la última prueba. Todavía nos dio una muy buena velocidad, nos dio mejor que las pruebas anteriores. 100 megas de bajada, 17 de subida y 38 de latencia, lo cual está excelente. Muy bien, y dependiendo de tu ubicación, los tiempos de entrega, a mí me tardó aproximadamente 5 días hábiles, lo cual fue bastante rápido y aparentemente se mandó desde dentro de México. Yo pensé que lo iban a mandar de Estados Unidos porque había visto algunos comentarios que en aduana lo detenían.
pero yo no tuve ese problema. Parece que hay ahí un poquito de stock o que tienen en bodega, inventario para poderlo enviar. Muy bien, entonces, ¿cuáles serían aquí algunas de las conclusiones sobre el servicio? Pues bueno, por lo que puedo ver es infinitamente mejor que el servicio que yo tenía en esta zona rural, así que para mí es algo que vale la pena mucho. Pero si tú, por ejemplo, vives en una zona que ya tiene cobertura de fibra óptica y tú estás viendo estos resultados, para ti tal vez esto no sea nada del otro mundo, porque probablemente ya hay paquetes que sean incluso hasta simétricos, ¿no? 100 megas de bajada, 100 de subida o 200 o incluso más, y a un precio mucho menor. Entonces, ¿para quién es Starlink? Starlink es para todas estas personas que no tienen el acceso a un internet de buena calidad en la zona en la cual están, ya sea por la geografía, ya sea a lo mejor por infraestructura, ¿no? Que a lo mejor no hay otra buena competencia, porque a veces hay otros servicios satelitales, pero son mucho más lentos y además tienen límite de consumo de datos, y Starlink no tiene ningún límite de consumo. Así que si tú estás en esa situación, que no hay una mejor opción de fibra óptica y que sea estable, que te sirva, ¿no? Para lo que tú quieres hacer, Starlink es bastante bueno a pesar del costo, porque te está dando algo que en verdad, o sea, de lo que promete, te lo está cumpliendo. Ok, ya les estaré entonces haciendo el video de actualización más adelante. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que no se lo vayan a perder.